La depresión es uno de los trastornos más comunes según la Organización Mundial de la Salud, por lo que este video es dedicado a la detección de ella. Así que empecemos con la depresión. La depresión es uno de los trastornos más antiguos. En la antigua Grecia fue llamada melascolis, melas de negro y colis de bilis. Este nombre es el que le dio Hipócrates, pues él relacionaba en su teoría la bilis negra con la presencia o ausencia de tristeza, además que la ubicaba cerca del estómago, en el hígado para ser precisos. El exceso de bilis negra producía la tristeza. Con la llegada de los romanos y las traducciones al latín fue llamada melancolía. Durante la Edad Media, se relaciona la melancolía con posesiones demoníacas e incluso es incluida como uno de los 8 pecados capitales, hasta que Santo Tomás de Aquino decide quitarla, quedando al final 7. Es en el siglo XX cuando Ishaq ibn Imran escribe uno de los primeros libros donde trata a la melancolía como tema principal, y menciona que evitar la ociosidad y tener contacto frecuente con personas que muestren lo infundado de las ideas negativas ayudan a su recuperación. Durante el Renacimiento, en Italia, Marsilio Ficino propone curar la depresión con plantas medicinales, cambiando los ambientes, escuchando música e incluso pidiendo ayuda a los astros. Pero es en el libro de La anatomía de la melancolía de Robert Burton en el que se compila toda la información sobre este problema, proponiendo que no hay una única causa de la melancolía, sino varias. Y si varias eran las causas, varias eran las soluciones. Es en este periodo de tiempo en el que la melancolía sirve de inspiración para pinturas y obras literarias, y se renuncia a la teoría de los 4 humores por completo. Richard Blakemore acuña la palabra depresión en 1725, este término tomado del latín depressio, que significa abatido o derribado. La palabra depresión se empezó a popularizar tanto que llegó a ser su sinónimo. En los siglos XIX y XX, con los descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro y el desarrollo de la psiquiatría, se empieza a buscar el origen y cura de la depresión en el cerebro. Y llegamos a la época actual. La depresión es fácil de distinguir de otros trastornos mentales, pero difícil de detectar. Me explico. Es fácil de distinguir de otros porque su característica principal es la abrumadora tristeza. Esta tiene diferentes causas: la pérdida de un ser querido, de un trabajo, un fracaso, desilusión amorosa, etc. Y dependiendo de los autores, se considera un problema desde las 2 semanas hasta la persistencia por 6 meses. Pero muchas veces no es el tiempo lo que determina si es un problema, sino su forma de incapacitar a las personas. Una depresión severa no necesita de 2 semanas para llevar a una persona al suicidio. El tiempo suele utilizarse más en el diagnóstico de depresiones leves. No serán tan graves, pero conforme pasa el tiempo, las consecuencias pueden ser las mismas. Es difícil de detectar porque las personas con depresión constantemente no lo dicen. Tienen pensamientos como: mis problemas son menos graves que el de los demás, no debería molestarlos con mis problemas, o soy tan insignificante que si muero nadie se daría cuenta, por lo que no buscan ayuda. Su autoestima es baja y muy probablemente tengan pensamientos nocivos como de culpa y frustración. Ejemplo: soy un inútil, fracaso en todo, si lo intento seguramente saldrá mal, soy feo, por mi culpa pasó esto, etc. Este tipo de pensamientos son los que los atosigan gran parte del tiempo, y si llegan a intentar algo y fracasan o las cosas no salen como quieren, sus pensamientos de inutilidad se verán reforzados, pues habrán comprobado en la realidad que son ciertos. Esto los lleva a la pasividad y al aislamiento, no intentar hacer actividades nuevas por el miedo al fracaso y alejarse de las personas para no molestarlas con su presencia. Y la pasividad crea más pensamientos negativos, y estos pueden ser tan agresivos que no dejan descansar ni dormir, provocando fatiga y alterando las conductas de sueño, ya sea insomnio o somnolencia excesiva. Las conductas alimentarias también son afectadas. Pueden inhibir el consumo de alimentos o, al contrario, intentar llenar un vacío interior con comida o con alguna otra sustancia. Se pueden generar adicciones debido a esto. También se pierde el interés por realizar pasatiempos. Las personas dejan de hacer sus hobbies o actividades porque dejan de sentir el placer al realizarlas. Y procesos mentales como la memoria a corto plazo son afectadas. Los pensamientos sobre la muerte se vuelven comunes y se llegan a expresar en frases como: desearía estar muerto, no vale la pena vivir, etc. ¿Y qué causa la depresión? Una de las causas, y la que se tiene que investigar primero, es la fisiológica.
revisar que el cerebro no tenga ninguna alteración bioquímica o física que altere las funciones de los neurotransmisores, principalmente dopamina, serotonina y noradrenalina. La dopamina es el neurotransmisor del placer. Si no hay buen funcionamiento de este neurotransmisor, se afecta la motivación, la atención, los estados de alerta y la apatía. La serotonina se encarga de regular el sueño, el apetito, la temperatura corporal, los estados de vigilia y la actividad sexual. Si llega a tener alteraciones, la persona se vuelve violenta y ansiosa, tiene cambios de humor bruscos, se llega a poner en riesgo constantemente y no dormirá. Y la noradrenalina regula los cambios de humor, el placer sexual y los impulsos de ira. Ya imaginarás qué pasará si este regulador falla. Aún se siguen investigando más neurotransmisores y su importancia en la depresión, pero estos tres son los que han comprobado tener un impacto directo. Los antidepresivos están diseñados para actuar sobre estos neurotransmisores, ya sea inhibiendo o estimulando su producción o ayudando a su descomposición y absorción. Esto solo es bajo la receta de un médico psiquiatra por el momento. Si se descarta un daño orgánico, las causas de la depresión pueden ser sociales. El constante abuso, la violencia y la humillación son las principales causas de depresión en niños, y en ellos se llega a identificar como irritabilidad y mal humor. En adolescentes es el rechazo social. Según la OMS, el rango de personas con depresión es mayor entre los adolescentes y adultos jóvenes de 15 a 29 años, mientras que los casos van disminuyendo conforme la edad avanza. En las investigaciones, los adultos de la tercera edad parecen ser el sector que menos sufre de depresión. Y que quede claro, que sean los que en proporción poblacional sufren menos, no quiere decir que no la sufran. La depresión es más común en mujeres que en hombres, a pesar de que socialmente está bien visto que la mujer exprese más sus emociones. ¿Por qué? Pues parece ser la cultura de la mujer sumisa lo que lo provoca. El no tener libertad laboral, económica e incluso sexual como el hombre, y tener muchas limitantes llevan a la mujer a renunciar a sus metas y logros si llega a elegir tener una pareja o familia, provocando frustración en muchos casos. Hablando de limitantes, la pobreza y la falta de oportunidades laborales también tiene influencia en el desarrollo de la depresión en la población en general. El tener que abandonar proyectos de vida como una carrera universitaria por falta de recursos o el simple hecho de no tener que comer son factores que afectan el estado de ánimo. Y por último tenemos la salud. El diagnóstico de enfermedades graves, terminales o crónico-degenerativas, o incluso la pérdida de alguna facultad como la vista, oído, movimiento por parálisis o amputación de alguna parte del cuerpo tiene las mismas consecuencias anímicas. Para detectar y medir la depresión se aplican diferentes escalas. Una de las más conocidas es la de Aaron Beck, aunque también existen otras, hasta la OMS tiene su propia escala. Algunos de los principales investigadores sobre depresión son, además del ya mencionado Aaron Beck, William Sung y Max Hamilton. Cada uno desarrolló una escala para medir la depresión, pero miden aspectos diferentes, por lo que se requiere al menos utilizar dos escalas para comprobar la existencia, prevalencia y profundidad de la depresión. La terapia que ha demostrado ser de las más eficaces ha sido la terapia cognitivo-conductual, pues en ella, además de cambiar los pensamientos catastróficos o las perspectivas subjetivas, hace énfasis en la conducta. La activación del cuerpo en conductas productivas combate directamente la pasividad, y llevarle un seguimiento es importante para exaltar los logros y contradecir los pensamientos negativos que la persona pueda tener. El trabajo con personas depresivas es muy cansado. Llegan a rumiar pensamientos, se atosigan constantemente y el intentar que realicen actividades puede llegar a ser frustrante. Para tratarlas, se tiene que tener claro los objetivos a alcanzar y las técnicas a utilizar, además de mucha paciencia, constancia y fortaleza por parte del terapeuta. Entonces, resumiendo, si detectas que alguien se aísla, tiene expresiones sobre la muerte o demasiado severas a su persona, dejó de realizar actividades que le gustaban sin razón aparente, tiene problemas de sueño o alimentación, su postura corporal ha cambiado a algo más cabizbaja y encorvada, o repite las mismas frases negativas una y otra vez, acércate a escucharlo y, de ser necesario, sugiere buscar ayuda profesional, pues una persona no preparada lo más seguro es que se harte de escuchar lo mismo y la termine abandonando, reforzando así el aislamiento. La depresión es tratable. Es importante estar atento a las conductas de tus seres queridos para poder entender lo que se expresa sin palabras y poder acudir con un profesional a tiempo.
Y si tú llegas a sentirte inútil o con alguna de las características que mencioné antes, no tengas miedo ni vergüenza. Es más común de lo que crees y todos necesitamos un empujón o apoyo de vez en cuando. Tú también eres importante. El video llega hasta aquí. Estos son los libros que profundizan en el tema. Como siempre, hay una recomendación musical, y aquí está el Pokémon de esta ocasión. Espero este video sirva para comprender más este trastorno, y sin más que agregar, me despido y que en el libro de la vida nos tenga escrito un nuevo día. Hasta luego.